también. Bueno, fíjense, salió una nota que se difundió en Noticias MBS, una nota que de alguna manera me llama la atención. Porque hablan acerca de acoso, llámese sexual, laboral o como lo quieran calificar, pero es acoso a final de cuentas, en contra de una mujer perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, resulta que esta mujer ya hace algún tiempo había tenido algún inconveniente. Esto según el 22 de noviembre del 2012, el director del sector 52 de la Policía Auxiliar, Francisco Javier Guerra Ochoa, ordenó su arresto y fue trasladada en una patrulla a la comandancia. El primer agravio sexual se originó cuando el mando policial le tocó los glúteos al bajar de la unidad. Bueno, Diana pues recrimina la actitud y bueno, pues posteriormente el ex jefe del sector, el tal Ochoa, pues se la lleva a su oficina y se presenta un segundo ataque, aprovechando que estaban solos. Dice ella: me rompió la camisola, me toca y toca mi parte vaginal, entonces lo único que hago es gritar y en eso entran las secretarias e intentan tranquilizarme y me dicen que no levante ninguna demanda contra él. Es cuando le quito el arma y le apunto. Le apunté con el arma para que yo pudiera salir del edificio. Salgo y pido el apoyo a una unidad que iba pasando. Marco a inspección policial y me ayudan. Acuden al apoyo y es ahí donde me dicen que no pueden hacer la detención a mi jefe. Así lo dijo la afectada. Recuerden que hay una fiscalía especializada en delitos sexuales, y eso es aquí en el Distrito Federal. Se levantó ahí una averiguación previa por el delito de abuso sexual. Bueno, la chica de nombre Diana sigue insistiendo del abuso del cual fue víctima, y resulta pues que una vez más existe impunidad. Ni la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ni la Policía Auxiliar y tampoco la Procuraduría Capitalina han hecho valer la justicia, y en cambio la impunidad ha prevalecido, dado que el presunto responsable sigue en funciones brindando seguridad a los habitantes de la Ciudad de México. Y esto, bueno, lo asegura esta chica Diana. No sé si aún continúe ella dentro de los cuerpos de seguridad pública del DF, pero aquí hay una imagen donde aparece la foto de este desgraciado. Y por ahí algún cabroncito que quiero pensar también trabaja en seguridad pública, publica que Diana es una extorsionadora y les empieza a contar la historia. Empieza a contar a su manera o a manera de defender al culpable lo que ocurrió, y hacen o quieren hacer pasar a Diana como una extorsionadora. O sea, yo no creo que ella pretenda sacarle dinero a este cabrón, al jefe. Yo no creo. Sin embargo, así lo están manejando, y es totalmente estúpido que por el hecho de que ejerce un cargo público, pues no lo puedan procesar. Es un delito sexual. Y si proviene de algún servidor o funcionario público, la pena se duplica por mitad. Entonces, esto es algo muy común dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Una amiga mía que trabajó ahí
Igual en algún momento ella ya se salió por lo mismo, porque tuvo problemas con su jefe de sector. No fue por problemas de acoso sexual, pero fueron por problemas en lo laboral, porque la obligaban a estar en donde ella no quería estar cuando ella ya se había ganado su lugar en otro sector. Entonces, bueno, pues al resultar que no, pues la echan para afuera. Ella demandó y todo el rollo, pero pues obviamente perdió el caso, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es de que no por el hecho de ser un funcionario público se le debe de permitir cualquier tipo de abuso de poder en el ejercicio de sus funciones, y menos cuando está ejerciendo sus funciones. Si no se le debe de permitir cuando no está ejerciendo, muchísimo menos debe de ser permisible cuando sí está ejerciendo su función. Vaya, si el señor no está en horario laboral y no está fungiendo en ese momento como jefe de sector, sino como un ciudadano más, no tiene por qué cometer este tipo de acciones. Y si ya está funcionando, ya está en procesos horario laboral y ya está fungiendo como funcionario público o servidor público, menos debe de existir este tipo de situaciones. En este sentido, digo, pues tal vez mi opinión no sea del agrado del todo, simplemente que yo lo veo de esta manera. Hay muchas situaciones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, como que tienen que pagar por sus armas, tienen que pagar por un buen chaleco, tienen que pagar por uniformes, tienen que pagar porque tengan la buena atención de parte de los jefes, no les pagan su salario de manera puntual, a algunos otros sí. No les pagan sus aguinaldos como debe de ser, en el momento que debe de ser, a algunos lo hacen, a algunos no. Vaya, hay muchas irregularidades en la situación de seguridad pública del DF. De hecho, por ahí había un churrazo de película mexicana de nombre Bala Perdida o Bala Mordida, no me acuerdo, que pues habla acerca de la... Bala Mordida, gracias. Habla acerca de la corrupción que se da dentro de la Corporación de Seguridad Pública, en donde, bueno, pues si quieres un buen chaleco, paga por él. Si quieres una arma que funcione y sirva bien, paga por ella. De lo contrario, pues te dan lo peor, lo que ya no sirve, lo más inservible, ¿no? Inclusive hay abuso sexual de parte del jefe de sector hacia un policía, según lo grafican en esa película, ¿no? Eso es algo no tan alejado de la realidad. Digo, a pesar de ser un churro de película, están mostrando lo que en realidad pasa dentro de la corporación policíaca del DF. Y todo esto, no crean que nada más sale del jefe de sector, porque el jefe de sector tiene otro jefe superior y ese tiene otro superior. Y de ahí llegan con el secretario de Seguridad Pública. Entonces, pues no sé si sea una cadena de corrupción desde arriba hasta abajo. Sin embargo, lo que sí me queda muy claro, y eso lo he sabido por fuentes cercanas, de que por ejemplo los policías de tránsito tienen que cumplir con una cuota diaria de vehículos remitidos a Corralón. Tienen que cumplir con una cuota diaria con su jefe. No sé, llamémosle una aportación monetaria diaria. Ya sean 50, 100 pesos, 200, qué sé yo. Pero deben de hacerlo de esa manera. De lo contrario, el jefe pues hace ciertas cuestiones en manera de represalia en contra de estos trabajadores, estos funcionarios públicos que supuestamente están a favor de la seguridad de la población y están para cuidar a la población. Sin embargo, no sucede. Pero vaya, toda esta cadena de corrupción que tal vez venga desde arriba, no sabemos si más allá del secretario de Seguridad Pública, pero de al menos del secretario de Seguridad Pública hacia abajo, una cadena de corrupción que llega como efecto dominó hacia los ciudadanos. Digo, yo creo que muchos de nosotros pasamos por ese tipo de situaciones en algún momento de nuestras vidas donde nos vemos corrompidos por alguna autoridad, ya sea policíaca o ya sea administrativa, pero llega a presentarse algún dato de corrupción. Y digo, el corrupto no es nada más el que pide, sino también el que da. Entonces, pues es una corrupción que se genera
dentro de la sociedad hacia con los funcionarios públicos, y es algo que pues, se debería de eliminar. Sin embargo, no se ha podido lograr, y dudo mucho que se pueda lograr en un sistema como el que actualmente tenemos. Aparte de que sabemos bien que pues obviamente los altos puestos de la Secretaría de Seguridad Pública son ocupados por familiares, amigos o compadres del mismo secretario de Seguridad Pública. Entonces, pues desde ahí empieza todo, desde ahí parte todo. Los favores por fraternidad o por hermandad o por amigos o por compadrazgo o por lo que ustedes quieran, favores que hoy se hacen y mañana se cobran. Entonces, pues esta cadena sigue hacia abajo, ¿no? Yo les aseguro que la mayoría de personas que sufren abusos laborales dentro de la Secretaría de Seguridad Pública tendrían el apoyo de la ciudadanía, y sería un apoyo fuerte, grande, incondicional. Pero muchos de ellos, por ser asalariados, y no los justifica, reprimen a la ciudadanía, atacan a la ciudadanía, ellos mismos han extorsionado y robado a la misma ciudadanía, y obviamente pues los ciudadanos no los vamos a apoyar. Incluso hay quienes se mofan cuando pasa una situación como lo que estamos platicando ahorita de Diana, se mofan por el hecho de decir, ándele para que se le quite. No sería el hecho de decir para que se le quite, pero bueno, tal vez si estuvieran de este lado, si estuvieran con el pueblo, el mismo pueblo los apoyaría, y el apoyo del pueblo es un apoyo muy fuerte. Si algunas personas no lo ven de esa manera, pues es una lástima. Lo más triste de todo es de que lo que debería de pasar dentro de las instituciones de seguridad pública no pasa. ¿O no es así, Monero? Digo, ¿quién mejor que tú podría darme una breve explicación acerca de esto? Lo que se supone debería de pasar, sabemos bien, no pasa. Hola, muy buenas noches a todos, gracias. Pues sí, es que es muy lamentable lo que estás diciendo, pero pues así es. La corrupción pues viene desde arriba, y como tú lo acabas de mencionar, pues muchos de los elementos pues tienen que pagar ciertas cosas para tener un buen equipo, que no deberían, pero pues así lo hacen y así es. Y como lo mencionas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que deberían de ser y pues la realidad es otra. Como un ejemplo, el abuso que cometen estos elementos de seguridad. Bueno, no son todos, porque hay que reconocer también que hay elementos que sí realizan bien su trabajo, pero hay otros que no, que abusan de los que violan más bien las garantías y los derechos humanos de las personas. Y yo creo que un claro ejemplo es en las manifestaciones, en cómo reprimen. Y hace poquito tú compartiste un video, y creo que fue de lo que hablaste el sábado anterior, ¿no? De cuando atropellaron a 2 personas y que los granaderos se fueron en contra de una menor de edad. Pues es un ejemplo muy claro de cómo estos animales pues actúan violando los derechos humanos de las personas, y que en realidad no hay un castigo para ellos. Y de eso pues igual hay otros tantos ejemplos donde pues hasta ahí quedan impunes, y no hay un castigo, no hay nada. Y aunque intervenga muchas veces la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no pasa más que hay ciertas recomendaciones que ellos hacen, pero finalmente no se llega a algo claro, ¿no? Siempre queda ahí en el de pues ya se mencionó, ya se hizo una denuncia y hasta ahí. Y pues es muy lamentable que sigan estas personas pues laborando, y que se siga viendo también este tipo de cosas, lo que acabas de mencionar ahorita, de que existe acoso durante la misma organización en esta institución. Pues es muy lamentable, porque finalmente si afuera con los ciudadanos no se ha hecho nada, pues menos con alguien que está dentro, pues nunca va a haber justicia. Y mira, ahorita que comentas acerca de derechos humanos, que para mí es una institución que hoy por hoy en México pues no sirve de nada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide
le exige de alguna manera, pero lo pide de buena forma hacia el Estado mexicano, de entregar toda la información que considere relevante acerca de los dictámenes con el cual las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal y de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de ley de las manifestaciones públicas en el Distrito Federal. Se supone que el gobierno está emplazado para el 1 de febrero para decir qué onda, qué pasó o en qué se basaron para aceptarlo, ¿no? Pero bueno, desde el pasado 10 de diciembre, gracias al PRI, al Partido Verde, al PAN, se lograron que las comisiones de derechos humanos y del Distrito Federal aprobaran sin discusión la iniciativa de Jorge Sotomayor, mismo que el PRD lo señala que es perteneciente al Yunque y del Opus Dei. Pero bueno, Jorge Sotomayor es quien promueve de alguna forma esta iniciativa de ley para reprimir las marchas en el Distrito Federal, para evitar que se den, porque ahora se tienen que dar con un horario que no afecte en las cuestiones habituales de la ciudad, vaya, que no existan bloqueos, que no sea por arterias principales, deben de avisar con anticipación para ver si el gobierno está o no dispuesto a aceptar la marcha. En fin, infinidad de cuestiones que surgen y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pidiendo la información del por qué aceptaron o por qué firmaron a favor de que se llevara a cabo esta ley. En muchas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tan solo yo recuerdo cuando el caso de Atenco, se solicitó información acerca del operativo y no se ha entregado, y si ya se entregó no se ha hecho nada. Yo insisto, y dirán que pues soy un hombre que pues no sé, que tiene otro tipo de ideas o qué sé yo, o como muchos me han llamado, soy un ignorante desletrado y demás, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, todos estos organismos provienen de países de primer mundo, provienen de países en donde impera el capitalismo o en un momento dado el neoliberalismo. La gran mayoría son como que muy apegados a otra ideología, en el sentido de querer tener un control total y absoluto. Hablemos, si ustedes gustan, del nuevo orden mundial. Entonces, todas estas instituciones se crean o se generan gracias a determinados países de primer mundo o desarrollados, que de alguna manera han mostrado ser potencia a nivel internacional. Y pues estos organismos piden esto, piden lo otro, piden aquello, pero no pasa nada. ¿Qué pasó con la demanda interpuesta en contra de Zedillo? Pues muy chingonamente el gobierno norteamericano lo protegió y no permitió que pasara nada en contra de él, a pesar de que había pruebas que comprobaban la culpabilidad que en su momento tuvo Ernesto Zedillo por el caso de Acteal. Sin embargo, no permitieron que pasara nada. ¿Qué pasó con el Angry Bird? Pues ahora está en la SEP y está bien quitado de la pena, o sea, él sigue pavoneándose y no le interesa el resto. Entonces, digo, o sea, para serles honesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es lo mismo. Emiten recomendaciones que no siguen, que les vale gorro, que cualquier gobierno o cualquier autoridad nada más lo lee el documento y dice, sí, chido, pum, a la basura, o si es que la archivan, se va al archivo. Pero bueno, yo quisiera o estaré en espera el 1 de febrero que se emita la documentación que pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si vaya a pasar, pero estos güeyes no hacen caso. Son recomendaciones, a final de cuentas, pues no pueden hacer nada, nada más es un organismo que regula los derechos humanos, no pueden hacer nada. La misma ONU, hasta donde tengo entendido, ha intervenido en algunas situaciones, y ¿qué se ha hecho? Nada. Entonces, ¿dónde está la congruencia o dónde quedó la
la cuestión de hacer caso a los organismos internacionales, porque pues son los que mandan. Pues creo que no se ha presentado, no ha habido un momento en el cual se acepte de alguna forma, y sigue todo igual. La Comisión de Derechos Humanos del DF podrá emitir un comunicado o una recomendación para que pues no golpeen a los manifestantes, están procediendo en contra de sus derechos y sus garantías individuales. Los detenidos injustamente que nosotros los vemos como presos políticos, no, pues para ellos no son presos políticos, simplemente son personas que están siguiendo un juicio, y a pesar de que se emiten comunicados o recomendaciones para que no existan abusos de poder, de autoridad y demás, no han podido esclarecer los casos. Digo, no vayamos tan lejos, tenemos el caso de Mario González, que ya cuánto tiempo tiene el compa, que digo, fue injustamente encarcelado y el proceso es injusto. Tenemos por el otro lado a Luna Flores, que de igual manera es un proceso injusto, que a mi manera de pensar, o a lo poco o mucho que yo sé de leyes, en no más de 5 días la señora hubiera salido, porque en realidad no existe ningún delito comprobable de los que le están imputando. Le están imputando delitos sin fundamento. Y yo no sé los abogados qué tanto han logrado, qué tanto han hecho, qué tanto se han movilizado, yo desconozco. Simple y sencillamente digo, es un caso para resolverse en una semana. A lo mucho 15 días hubiesen estado detenidos y vámonos para afuera. Pero resulta que no. Resulta que entonces las autoridades mexicanas, y no nada más las mexicanas, también las internacionales, hacen lo que quieren. Y no les interesa en lo más mínimo las recomendaciones de la ONU, las recomendaciones de la CIDH, no les interesa absolutamente nada. Ellos lo único que les importa es ellos pensar y seguir pensando que están bien, que la manera en la que actuaron es la adecuada. ¿Acaso tú has visto algún cambio con alguna recomendación de parte de derechos humanos acerca de todos los atropellos y las injusticias que se han presentado a lo largo de estos meses, más de un año ya, en las manifestaciones que se han generado en el Distrito Federal? Pues no, ninguno. Y de hecho, mira, hace poquito hice una investigación y, por ejemplo, en el año 2013 se recibieron 1081 quejas sobre hechos violatorios de alto impacto que cometieron elementos de seguridad. O sea, nada más fíjate la cantidad y pues digo, no hay algo positivo en esto, nada se ha resuelto y pues al contrario, siguen en aumento este tipo de malas acciones por parte de la policía de alguna manera. Entonces pues no hay respuesta, no hay nada. Y es que en realidad sirven para pura chingada tanto derechos humanos del DF como la Corte Interamericana, porque en realidad no logran gran cosa. Ellos podrán emitir recomendaciones, y sí, no se cansan de estar dando recomendaciones a los diversos países o a los diversos gobiernos o a las autoridades. Sin embargo, no pasa, no ocurre nada más allá. Por ahí ya, por ejemplo, ahorita que viene lo del caso del compa Cuy Kendall, que en paz descanse, donde se decía por parte del Ministerio Público que había sido un asesinato, que había sido un homicidio el que se había generado, y en realidad digo, pues en aquel entonces pues los putos federales estaban disparando en contra de los manifestantes, no eran disparos hacia el aire. Se supone que deben de ir hacia el aire los disparos con balas de goma, pero no, lo estaban haciendo en contra de los manifestantes, de manera directa. Aquí, bueno, pues pienso yo que deben de existir acusados, tanto Mondragón, que en ese momento estaba, Peña Nieto, o no sé si todavía siga Mondragón al frente de la Policía Federal, pero bueno, estaba Mondragón, estaba Peña Nieto, estaba por este lado Mancera. En ese entonces estaba a cargo de la policía del DF, Mondragón. Ah, ok. Ahorita sí ya es de la federal. Bien. Ajá. Entonces, pues alguno de ellos tiene que ser culpable. Y si ellos no quieren verse involucrados, pues van a tener que decir quién fue. Y si no saben quién fue, pues van a tener que culpar a todo el batallón que en ese momento estuvo presente. Pero obviamente ninguno se va a querer aventar el paquete y le van a echar la bolita al otro, o al de al lado, o al de enfrente. Pero, ¿qué va a pasar?
que yo casi les puedo asegurar que no van a resolver ese caso. A pesar de que el Ministerio Público ya salió y dijo que lo de Kuykendall fue un homicidio, no lo van a resolver. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son sus jefes y no van a culpar a sus jefes y no se las van a hacer de pedo a sus jefes. Si cuando han ido a La Haya y demandaron al güey este de Felipe Calderón y no le han hecho nada, no ha pasado nada. Se han hecho denuncias en contra de otros tantos presidentes, algunos mexicanos, y no ha pasado nada. ¿Qué se espera entonces de que se pueda resolver algo así? Entonces, insisto, la verdad es de que derechos humanos, tanto nacional como internacional, pues simplemente emiten recomendaciones y ahí para todo. Es algo muy triste. Déjenme cortar este video y regresamos ya para lo último del programa.